Bienvenidos todos, pues vamos a iniciar eh, nuestro, nuestro capítulo del día de hoy. Vamos a ver ya el final de Lucas 20 y vamos a saltar a Lucas 21. Estamos entre el último capítulo y el primero. Y esta prédica va a abarcar estos dos temas y dos capítulos. La actitud de los escribas y de la viuda pobre, la titulé. Recordemos que venimos de ver el domingo pasado cómo el Señor responde nuevamente de manera magistral, ¿recuerdan? Esta vez fue a los saduceos, ¿sí? Que le hicieron la pregunta, ¿recuerdan? Y le plantearon una pregunta con una historia y fantástica acerca de la resurrección, ¿recuerdan? ¿Sí? Sabemos que esta secta negaba rotundamente que hubiera resurrección, ¿no? Y ellos por eso estaban en contra del Señor Jesús. Ya que se habían acercado los fariseos a hacer la pregunta sobre el tributo, ¿verdad? Para ver si lo tentaban y caía en alguna contradicción con Roma, y no pudieron. Después vinieron los saduceos, ¿verdad? Otra secta que junto con los fariseos y los esenios tenían el poder religioso y el poder también político y social, ¿no? Entonces, recordemos que se acercaron con la historia fantástica queriendo aplicar el levirato, ¿no? De la ley mosaica. ¿Recuerdan que era el levirato? Que viene de levir, que es cuñado, que cuando moría un hombre, si vivía con familia, el hermano se tenía que casar con la mujer, ¿no? Con la viuda de este hombre, si no había dejado descendencia, para que pudiera tener descendencia y no se perdiera el nombre. Y le plantearon ¿recuerdan esa historia donde la mujer, tras la muerte de su marido, se casa con el hermano de este, tampoco tiene hijos, y así con el tercero, con el cuarto, hasta el séptimo, y tampoco tuvo hijos, con ninguno, ¿verdad? Y le decían entonces, ¿de quién va a ser mujer? ¿Verdad? En la resurrección, ¿de quién va a ser mujer si estuvo con los 7, ¿no? El Señor Jesús es donde plantea, ¿no? Que le dice, ni se casarán, ¿no? Estando allá, en este siglo se casan y se dan en casamiento más. En aquel siglo, los que sean tenidos por justos, ojo, se hace una distinción, no todos, dice, serán como los ángeles, serán iguales a los ángeles de Dios, ni se casarán, ni se darán en casamiento, ¿verdad? Magistralmente otra vez los deja maravillados, ¿verdad? Y callados. Y vemos aquí que ese grupo de saduceos pues quedó mal, pero los escribas se quisieron levantar el cuello diciendo, bien has dicho, Señor, bien. ¿Por qué? Porque ellos sí creían en la resurrección. Recuerdan, entre ellos mismos, aunque andaban los tres grupos dominando todo el aspecto religioso y político, no se ponían de acuerdo entre ellos mismos, ¿no? Unos creían una cosa, otros creían otra, ¿sí? Entonces, vemos aquí que estos escribas, como ya era costumbre de ellos, se querían, a través de la respuesta del Señor Jesús, que la vieron maravillosa, ¿no? Cuando también les dice, ¿verdad? Usa el Pentateuco y les dice, como lo dijo con Moisés, ¿no? Cuando en la zarza, cuando le dijo el Señor, ¿verdad? Que yo soy el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, dijo, nuestro Señor, el Dios verdadero, no es Dios de muertos, sino de vivos. Y ahí fue donde los escribas también dijeron, bien has dicho, Señor, estamos de acuerdo contigo. Pero el Señor, que conocía quiénes eran ellos, ¿verdad? No iba a permitir que usaran una enseñanza tan seria con el fin de enaltecerse ellos, ¿verdad? De que todos los vieran y ya ven cómo sí, lo que nosotros decimos también Él lo dice, ¿no? El Señor Jesús no iba a permitir eso, sino por el contrario, no recibió sus halagos y de inmediato va a hacerles ver su incredulidad y les va a lanzar una pregunta con un problema
teológico, ¿no? Sabiendo que los escribas eran los maestros de la ley, los estudiosos, dijo, bueno, saben mucho, ¿no? Y les manda un problema teológico en esta pregunta que les hace directamente, pero que también no se las va a responder él directamente, sino los va a dejar pensando, ¿no? Los va a dejar reflexionando, utilizando el Salmo 110 que leímos hace ratito, ¿verdad? El Salmo 110 de David. Y con esto, por supuesto, lo que va a buscar el Señor no era solo mostrarle su incredulidad, sino que además los iba a acusar por su falsedad, por su hipocresía, en una forma tan directa que se iban a sentir aludidos, ¿no? Y además lo va a hacer en frente del pueblo, que eran los que pues podían dar testimonio de cómo se comportaban estos personajes, ¿no? Los escribas. Vamos a leerlo. Acompáñame a leer esta situación que por supuesto sabemos que incrementa cada vez. Si la tensión ya estaba dura con el Señor Jesús, ¿verdad? Ya estaba así, ahora se va a poner más tensa la situación, ¿no? Con estos grupos religiosos de poder. Vamos a Lucas 20, del 41 al 44. Acompáñame. Si ya lo tienes, vamos a empezar y si no, está ahí en la pantalla. Dice, entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? ¿Verdad? En el 44 ya vamos. ¿Ok? ¿Cómo es que entonces es su hijo si David le está llamando Señor? ¿No? Entonces, el Señor plantea esta pregunta teológica, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque los está poniendo a dudar. A ver, ¿de dónde viene el Cristo? No, pues de David. Y entonces, ¿por qué David le dice Señor? Pues yo creo que los otros nunca habían reflexionado en eso y los habían dejado pensando, ¿no? ¿Qué? Pues sí, no, pues sí es su hijo, porque ningún padre, ¿sí? Pues por lo regular, los hijos adulaban a los padres, ¿no? No los padres a los hijos. Entonces aquí había algo que no cuadraba, ¿verdad? Y lo hizo precisamente para no recibir, no tenía interés en ninguno, en el halago. Si el Señor hubiera tenido interés en lo que decían ellos, recuerdan que terminaron diciendo, bien has dicho, Señor. Entonces ahí lo hubiera dejado, ¿no? Ya, como muchas veces les daba la enseñanza, estos hombres se quedaban callados y ya los dejaba. Pero esta vez voltea el Señor después del halago como para decirles, no necesito esto, no tengo interés en que ustedes cobijen la doctrina de la resurrección, ¿no? Y les pone entonces esta pregunta, ¿sí? No necesito su aprobación. Y les lanza esta pregunta para separar precisamente el halago de ellos, que se querían, más bien los que se querían colgar de el Señor eran ellos, ¿no? Dijo, no, 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 para nada, ¿sí? Y les hace esta pregunta. ¿Sabía el Señor que estos hombres que creen tenían una labor bien importante y noble? La labor que ellos llevaban a cabo desde la antigüedad, ¿sí? Era para preservar la palabra de Dios. ¿Recuerdan que lo hemos platicado? Que se dedicaban día y noche a estar escribiendo en los pergaminos la palabra, todos los días. Eso era su labor, y memorizándola y estudiándola. Y una vez que acababan, ¿sí? Hagan de cuenta que era un grupo así como todos nosotros, alguien acababa y se lo pasaba al compañero para que el compañero lo revisara y el compañero le daba el de él. Y entre todos, o sea, había una revisión minuciosa. Por si alguien había escrito algo diferente, le decían, hey, hay un error. Aquí tú escribiste esto. Y lo comparaban con lo que los demás habían escrito. Entonces, de esa manera era que no había errores en la palabra. ¿Sí? El Señor así decidió que se preservara la palabra. Y además de tantos pergaminos que se escribían, algunos los guardaban y los escondían porque sabemos que en la antigüedad el pueblo hebreo siempre era atacado, ¿verdad?
había muchos pueblos queriéndolos conquistar. Y con eso, una vez lo tenían en la memoria, tenían muchos manuscritos. Entonces, cuando los quemaban, los manuscritos o algo, por acá sacaban uno u otro y se volvían a sentar y a reproducir la palabra del Señor. Entonces, por supuesto que era una labor muy importante y muy noble la que tenían los escribas. Pero el Señor Jesús sabe que ya se habían corrompido estos hombres. Habían empezado a meter doctrinas de hombres. No nada más la palabra pura, sino que en la interpretación que hacían, ellos les ponían cargas. ¿Recuerdan que les dijo? Que ni ellos mismos ponían, ¿no? Estaban dispuestos ni a poner un dedo ahí en ella. Le imponían cargas a los demás, ¿sí? Por medio de la autoridad que ellos tenían, ¿verdad? De interpretar la palabra, pero ellos no la hacían. Entonces el Señor Jesús los conocía perfectamente. Sabía cómo eran estos individuos. Recordemos que se los había dicho ya cuando predicamos Lucas 11:46, ¿no? Cuando les dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. ¿Sí? Esto ya se los había pronunciado una vez. ¿Recuerdan cuando acusó también a los fariseos de ser sepulcros blanqueados? ¿Recuerdan? ¿Y qué les dijo? El 11:42, 4 versículos antes, también en el 11, les dice, más hay de vosotros fariseos. También a los fariseos les tocó lo suyo. Que diezmáis la menta, ¿recuerdan? Y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os será necesario, ¿qué? Hacer sin dejar aquello. En ese momento ya los había juzgado. Y en el 50 les demandó la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Los hizo responsables de esa sangre. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, ¿verdad? Que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ya les había puesto, ¿no?, lo suyo a cada quien, a los fariseos, a los escribas. Y otra vez, fíjense en el 52, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. O sea, el conocimiento de la palabra la quitaron, se la echaron aquí en la bolsa, hagan de cuenta. Dice, vosotros mismos no entrasteis porque ni la usaban para entrar al reino. Dice, y a los que entraban se los impedisteis. ¿No? Conocen la palabra, tienen la ciencia, ¿verdad? La llave de la ciencia de la palabra, el conocimiento de Dios, pero en lugar de usarla para entrar esa llave, ni entran ustedes y se paran ahí en la puerta estorbando y no abren para que nadie entre. ¿Sí? Es lo que el Señor, mi hijo, les dijo con tal fuerza, ¿no?, que se sintieron esa vez, recuerdan, desde el 11 ya había tenido un primer altercado, que se sintieron molestos, pero estos grupos no dejaban de insistir, ¿verdad? Y otra vez los vemos aquí insistiendo, ¿verdad? Van a levantar nuevas acusaciones, levantaron nuevas preguntas, se quisieron sentir ahora halagados, pero ahora el Señor les va a levantar nuevas acusaciones. De las que ya les había dicho con anterioridad, ahora los va a volver a exponer. Fíjate, vamos a leer ahora del 45 al 47. Lucas 20, 45 al 47. Dice, y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación.
O sea, los otros ya estaban condenados, todos los incrédulos, como lo leíamos, ¿verdad? Van a recibir su parte, pero estos, dice, mayor aún, porque esa labor que tenían era en verdad noble y la corrompieron. Y miren en qué se convirtieron. En hombres que se querían vanagloriar, ¿verdad? Que querían levantar su propio ego con el conocimiento que tenían de la palabra. Y aquí me llama mucho algo la atención. Vemos que el Señor Jesús no era solamente un dulce predicador, ¿verdad? Que muchos se obstinan en ver. Incluso muchos, yo les diría, hoy en día se molestan o aconsejan que no seamos tan fuertes en nuestros argumentos contra el pecado. No, no hablen tanto de la desobediencia al Señor. No, háblales mejor de cosas bonitas. Nada más háblales de cómo lanzó la piedra a David, ¿no? Y cómo tiró a Goliat. Y con eso vas a ver que las congregaciones se llenan y salen felices. Pero ese no es el ejemplo que nos puso el Señor. Yo no lo veo en ningún momento haciéndose de la vista gorda, ¿verdad? Por el pecado. Y hablándole solo del reino. No, predicó muchísimo sobre el reino, sobre las bendiciones y los beneficios que iba a haber en el reino. Pero miren cómo también habló, ¿no? Con una mano pesada. El Señor Jesús en ningún momento se detuvo de acusar o de responsabilizar, perdón, por sus malos actos a ningún hombre, ¿eh? Así fuera de la esfera social que fuera, ¿eh? Así fuera influyente, tuviera autoridad religiosa o política, el Señor no se detuvo. Lo vemos, ¿no? Y estaba, sabemos que en riesgo su vida, porque estas personas, como los dije la vez pasada, no se andaban por las ramas, ¿verdad? Esos eran de agarrar las piedras de volada, o sea, en cuanto encontraban algo, ya querían apedrear a todo el mundo, ¿no? Y el Señor Jesús no les tenía miedo. Cuando le preguntaron sobre su autoridad, les mostró su autoridad, ¿no? Amén. Sí. El Señor, cuando estaban ahí como cueva de ladrones en el templo, llegó y tiró las mesas. Yo no veo al Señor Jesús en ningún momento hablándoles, ¿no? No, háblales bonito para que no se vayan a ir, para que no se molesten, ¿no? No sea que no se fueran a salvar. Eso no es lo que salva, ¿no? Lo que salva no es que conmuevas a alguien con un argumento. Lo que salva es que esa persona en verdad entienda su pecado y se arrepienta, ¿verdad? Lo que decíamos hace rato, es diferente arrepentimiento que remordimiento. Muchos, cuando hacemos algo mal, nada más sentimos remordimiento. Ay, qué mal hice, bueno. Pero, ¿qué pasa? Al día siguiente igual. Y al día siguiente igual. No, aquí el Señor precisamente los está llevando a mostrarles su comportamiento. ¿Sí? Les está diciendo qué es lo que hace cada uno. ¿Dónde andan? Con sus ropas largas. ¿Qué hacen? Largas oraciones, ¿verdad? Visitan las casas de las viudas, dice, ¿no? Con largas oraciones como puro pretexto. Se sientan en los primeros lugares. Está diciendo, ustedes no hacen lo que yo les he mandado. Hacen todo para su propia gloria, ¿verdad? El Señor nunca tuvo una mano blandita contra el pecado. Amó al pecador, sí, hasta la muerte, y lo demostró. Pero nunca subestimó el pecado de los hombres. Como les dije, nunca se hizo de la vista gorda. Ay, ahí están en el templo vendiendo, haciendo cambios de monedas y todo. Ay, pues los dejo, ¿no? Para que no se vayan a enojar. No, esta es la casa de mi padre. Y la casa de mi padre, ¿qué dijo? Es casa de oración, no cueva de ladrones como ustedes la han convertido. Y aquí vemos otra vez al Señor Jesús hablando con firmeza, con toda autoridad en contra del pecado. Fíjense, dice Charles Spurgeon, el gran predicador de Inglaterra, ¿verdad? Que muchos le dicen el príncipe de los predicadores. Es ya un título póstumo, ¿verdad? Ya está muerto, porque estoy seguro que este hombre no hubiera aceptado que nadie le pusiera un título así. Pero bueno, sabemos que así somos los hombres, ¿verdad? Lo exaltan todos diciendo el príncipe de los predicadores.
y yo, es un hombre de mucho respeto realmente, sus prédicas eran, por algo llenaba de miles y miles de personas de todo el mundo, iban a Inglaterra a escucharlo. Siglo XIX es Charles, es que el del libro que tienes es un extracto de prédicas de Charles Spurgeon y reflexiones y citas bíblicas. En una cita bíblica que hizo sobre este pasaje precisamente, fíjense que dice, si Jesús estuviera hoy aquí, no sería la criatura blanda que algunos pretenden que nosotros también seamos. Él tenía un temple y una conciencia y una diestra pesada. Hacía caer esa mano como un mazo sobre la hipocresía y el error. Si deseamos ser como Cristo, debemos ser valientes y francos. Y así predicaba Charles Spurgeon, créanme. Sus predicaciones para nada eran blanditas y que como las de hoy, ¿no? Que todo mundo sale motivado. Hoy parece que los predicadores son motivadores, ¿no? Únete a los optimistas. Y a la mitad de la semana todo el mundo otra vez pecando, otra vez fallándole al Señor. O sea, que dejan únicamente un sabor de boca que dicen, sí, Dios me bendice, así haga lo que yo haga. Dios me ama a pesar de como yo soy. No es cierto. El Señor nunca ha dicho que nos ama como somos. Nos ama a pesar de cómo somos, ¿verdad? Él quiere que cambiemos, que seamos transformados verdaderamente. Ese evangelio diluido que nos han predicado mucho, ven tal como eres, así, tal cual. Así te ama el Señor. Te ama a pesar de cómo eres. O sea, no es que ame la forma en la que vives, no es que ame tu pecado. Nos ama porque precisamente Él nos eligió y Él nos amó primero. Antes de que Él ni siquiera, ¿sí? Ni siquiera habíamos pecado cuando Él ya nos había amado. ¿Se dan cuenta? Desde antes de la fundación del mundo había decidido dar su vida y salvarnos. Así es, algo que debemos agradecerle completamente. No se fijó en si íbamos a ser buenos, obedientes o no. Nadie de nosotros pudo ganar ese favor. Es un favor inmerecido. Es más, nadie lo merecíamos. Y aún así nos amó. Pero el Señor Jesús no por eso nos dice, sigue siendo igual, no te preocupes, te vas a salvar. ¿No? Y yo he escuchado a muchos que así lo dicen. Pues no, que no es por obras. La salvación no es por obras. Entonces, si yo no hago, no pasa nada. No, no estás mal. Las obras no salvan, pero son muy importantes para que en verdad te des cuenta de tu salvación. Es evidencia de salvación. Si no hay buenas obras en ti, ¿cómo puedes decir que eres salvo? Dice el Señor, ¿no? Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, si tú no te has apartado del mundo, si tus obras, si tú no das fruto, ¿cómo puedes asegurar que vas a ver a Dios? ¿Se dan cuenta? No son las obras, por supuesto, es por gracia que somos salvos, pero las obras, si te dejan ver, si estás dando fruto. Hoy nos dicen que prediquemos con dulzura, con emotividad, para que nos deslicemos así fácilmente por el mundo, ¿verdad? Para que crezcan las iglesias y todos hablen bien de nosotros. Amados, no es así. El evangelio no es únicamente bonitas palabras y promesas. El evangelio completo nos debe de llevar a la reflexión de nuestra posición delante de Dios, porque ahí es cuando hay un verdadero arrepentimiento. Si no, nos quedamos con el evangelio de nada más de la prosperidad, de las cosas buenas, ¿verdad? Y ya, ¿y dónde están las vidas transformadas? Como les he dicho muchas veces, algunos nada más se cambian de religión. Es que yo era católico, ahora soy cristiano. ¿Y, y qué diferencia hay? No, pues ya voy a la iglesia cristiana. Por eso, ¿y tu vida? Vives igual que el católico, igualito. Vives igual que todos los del mundo. Entonces, esa vida no habla realmente de que eres un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. No, pues
pero pues ya soy cristiano. No, bueno, no de boca. Ser cristiano no es nada más de decir, no es de hablar, es de vivir como cristiano, como vivió nuestro Señor, hacer lo que hizo nuestro Señor. Lo que vemos del Señor Jesús es lo que debemos hacer. Y si lo vemos siendo franco, predicando de esa manera el Evangelio, el reino de Dios, con dureza, también nosotros tenemos que ser duros con el pecado, amorosos sí con los hombres, pero duros contra el pecado. ¿Sí? A los demás los debemos amar porque Él nos lo mandó, pero no nos mandó a amar su pecado, ni a amar las acciones pecaminosas, ¿verdad? Vemos cómo el Señor Jesús no aceptó los halagos. Esos halagos de los escribas los hizo a un lado. Por el contrario, los confrontó con esa pregunta que decíamos, ¿verdad? Esa pregunta teológica, ¿de quién es hijo el Cristo? Y posteriormente, ¿qué hizo? Arremetió contra la hipocresía de estos escribas, ¿verdad? Con gran franqueza. Y esta es nuestra primera reflexión. No debemos predicar para caer bien. No debemos de compartir el evangelio para que los demás digan, ay, mira qué bonita su vida, qué bonito me habla. Y para hacernos populares o para recibir halagos y llenar las iglesias. Debemos ver siempre que lo que importa es el conocimiento y la reputación de Cristo ante los demás, no la nuestra. No que digan, ay, qué bien el pastor David, qué bien predica. No se trata de mí, se trata de que conozcas a Cristo. A mí ni me veas. Yo soy el peor predicador, pero lo que quiero es enseñar la palabra, es exponer la palabra, es ir versículo a versículo revisándola y que la entiendas y que tu vida verdaderamente se transforme. No que salgas feliz porque hubo muchos chistes, muchas cosas. Ay, qué ameno, ¿no? Ni me dormí ahora, ¿no? Porque no, ahora sí estuvo entretenida. Esto no es entretenimiento. No se trata de predicar para que a todos les guste. Es más, yo les diría, el evangelio no nos debe de gustar. Debe de confrontar y decir, híjole, creo que yo estoy viviendo así. Incomodarnos, que salgamos así incómodos y diciendo, ahora sí, Señor, fortaléceme por favor, porque no quiero volver a caer en lo mismo. Tenemos un fin más alto que lograr reputación o lograr halagos. Más alto que las palabras dulces y los aplausos de los impíos. Ustedes saben bien que aquí no aplaudimos, ¿no? No, o sea, ni en la alabanza, ni en la predicación. O sea, aquí no puede haber aplausos porque los únicos aplausos son para el Señor. ¿Sí? Si llegamos algún día a aplaudir, sabemos que decimos, es para el Señor. ¿Verdad? La gloria solamente se la damos a Él, solo al Señor. Si hay error o prácticas pecaminosas en alguien, o en alguna esfera social, ¿no? Como lo vemos aquí con los escribas, o en la misma política, o en la misma iglesia. Nosotros como discípulos del Señor, ¿qué creen? Debemos hacerlo saber, dando honra al nombre de nuestro Maestro. Si en verdad nos decimos discípulos del Señor, nosotros tenemos también que ser como Él y levantar la voz. No podemos ver que estén pasando cosas en el gobierno, ¿no? Y que están ofreciendo a Quetzalcóatl y todo y no decir nada, ¿no? No, déjalos. No, esa esfera social y política se está cundiendo en nuestro país. Y entonces también nos toca. A veces hemos dicho muchas veces, los pastores, las iglesias, no te metas en la política, no. Yo no veo al Señor Jesús quedándose callado, ¿verdad? Ante los políticos, los religiosos, los líderes sociales. Yo no lo veo así.
No tenemos que callarnos solo por no ofender a alguien o porque a alguien no le gusta que se predique de manera frontal el evangelio. Nosotros lo vamos a predicar como es y como dice. Y es precisamente eso, ¿no? De lo que los estaba acusando el Señor Jesús a los escribas, ¿no? De que en lugar de cumplir su papel de enseñar la palabra de Dios, ¿qué estaban haciendo? Aprovechándose de su posición para enaltecerse, haciéndose visibles ante los demás, ¿verdad? Véanme yo soy. ¿No? Y hoy lo vemos, he visto luego en los videos los grandes pastores que entran hasta con humo, ¿no? Uno que bajó hasta volando, digo, ¿qué es eso? Le pusieron un cable y se bajó volando así, y humo, y dices, ¿a qué? ¿No? O sea, las Olimpiadas, dice él, pues, ¿qué se está preparando para las Olimpiadas? No, en verdad. Otro que estaba diciendo que por favor la iglesia diezmara más, ¿no? Que dieran ofrendas porque se había descompuesto la hélice del helicóptero, no sé qué. ¿Qué? Y pues él lo necesita para la misión, ¿no? ¿Será? Dije. ¿Será que uno debe andar hasta en helicóptero? ¿No? Bueno, pero créanme, eso sucede. Y estos escribas eran muestra, eso ya pasaba, ¿no? Sabemos que ellos sí andaban vestidos, como dice el Señor, de ropas largas, ¿no? Elegantes. Y querían que todos, wow, los vieran al pasar y casi, casi, ¿no? Les hicieran caravana. El Señor lo sabía precisamente y por eso, delante de todo el pueblo, ¿se fijan? Se dirige, aunque se dirige a sus discípulos, les habla delante de todo el pueblo, dice el 45. Mira, dale un clic, está ahí el 45. Dice, y oyéndole todo el pueblo, o sea, todos presentes, todo el pueblo, lo dijo a sus discípulos. O sea, el Señor se dirige a sus discípulos, aunque todos le estaban oyendo. Vemos que a pesar de que el Señor da enseñanzas específicas a los hijos de Dios, vemos que en este caso a sus discípulos les habla, también declara a todos para que todos lo sepan. Y así es como nosotros predicamos el Evangelio. Algunos me dicen, oye, pero si esas personas no quieren, no se van a salvar, ¿no? ¿Cómo le digo si los testigos de Jehová son reduros, ¿no? ¿Para qué les predico? No importa, tú díselos y declárales lo que dice la palabra de Dios, para que después la sangre de ellos no sea demandada, ¿verdad? Por el Señor. Que te diga, pues, ¿por qué no le dijiste? Llegó y tocó a tu casa y te dijo, oiga, traigo la atalaya, esto. Predícale y dile, ¿no? Nosotros siempre lo que hacemos aquí, Jesús es el rey, ¿no? Nosotros creemos que Jesús es Dios. No, pero Jesús no es Dios. Ah, y ahí te da una oportunidad de hablarles. Y si no quieren, ya ellos solitos, bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Y se van. O sea, pero tú ya les dijiste que están en un error, ¿verdad? Así está haciéndolo el Señor. Le está hablando a sus hijos, a sus discípulos, pero está declarándolo a todos los que estaban, a todo el pueblo que estaba oyendo. Y esto nos deja ver que la siguiente enseñanza, la siguiente reflexión, el Señor juzga y conoce todas las acciones de los hombres, tanto creyentes como no creyentes. A todos va a juzgar por sus obras y conoce las acciones de todos. No es que como yo ya soy su hijo, pues yo ya estoy viviendo en la gracia. El Señor te está viendo. El Señor sabe qué estás haciendo hoy. El Señor sabe qué estás viendo en tu celular. El Señor sabe en qué estás utilizando tu tiempo. ¿Va? El Señor lo sabe. Aun si seas creyente o no. De los no creyentes también. El Señor lleva una cuenta de todas las obras de cada persona. ¿Verdad? Él les menciona una a una las acciones a cada uno de los escribas, ¿verdad? Como les dice, cada cosa que hacen, ahí se las empieza a dejar ver a todos en público, delante de todo el pueblo, ¿verdad? Les empieza a decir una a una cada cosa. Por eso les dice, guardaos, en el 46, de los escribas que gustan de andar con ropas largas, aman salutaciones en las plazas, ¿verdad? Que lleguen y los saluden y que todos, ay, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está, maestro? ¿No? ¿Cómo está usted?
Las primeras sillas, dice, las primeras sillas en las sinagogas, ¿verdad? Que los vean hasta adelante, para que todos sepan que ahí están. Los primeros asientos en las cenas, devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Por eso les dice, estos recibirán mayor condenación. Todo esto que te acabo de leer es lo que dijo delante de todo el pueblo, enseñándole a sus discípulos, pero declarándolo a todos, haciendo públicas las acciones de estos hombres. Los iba a hacer visibles, ¿verdad? Iba a ser visible todas las cosas que ellos creían que Dios no se daba cuenta. Les dijo, sí me doy cuenta. Y así todas esas acciones van a salir un día, van a salir a la luz, ¿verdad? Dice el Señor que no hay nada que esté oculto, que vaya a salir, que sea descubierto y salga a la luz, ¿no? Lucas 8:7, fíjense, ya lo habíamos visto, 8:17, perdón, que dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a luz. Puede salir a la luz, así como en ese momento aquí en la tierra, también. El Señor, si lo decide, pueden salir nuestras cosas ocultas y nuestros pecados, las puede exhibir, Si Él así lo quiere, en cualquier momento pueden salir. O como, así como le estaba sucediendo a estos líderes, ¿no? A estos escribas. Así lo puede hacer el Señor. Pero si por alguna razón alguno de estos líderes, ¿no? Sociales, políticos, religiosos, incluso los de esta época, creyeran que nadie se va a dar cuenta, ¿qué creen? La palabra del Señor no puede quedarse sin cumplir, ¿verdad? Él dice que saldrá a la luz y así va a ser, Ninguno de ellos puede creer que transan al pueblo, que hacen cosas por detrás, que hacen y que nadie se va a dar cuenta. Y hoy lo estamos viendo, ¿no? Hoy por ahí ya salió ahí el exsecretario de Gobernación, ¿no? Le están saliendo todos los trapitos al sol con el huachicol. Hijo. Nada hay, dice el Señor, oculto que no vaya a salir a la luz. Y si lo dice el Señor, así va a ser. Si no es aquí, en esta tierra públicamente, ¿qué creen? Saldrá en el juicio de Dios, ¿verdad? Delante de, ahí sí va a ser delante de todo el mundo. Cuando el Señor juzgue, todo hombre, sea bueno o sea malo, todo hombre, toda mujer van a ser juzgados según sus obras. Mateo 16:27. Fíjate, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y eso es verdad, Esa es palabra del Señor y eso va a suceder. Y Apocalipsis también lo dice. Apocalipsis 20:12. Dice Juan en esa visión en la isla de Patmos, dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Ya vieron? Por las cosas que estaban escritas en los libros. Por eso te decía, el Señor lleva un registro completito de todas las obras, No dice específicamente, pero lo podemos entender, ¿verdad? Dice que fueron abiertos los libros y además otro libro que es el libro de la vida, ¿no? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ahí está. Oye, yo no hice eso, Señor. No. A ver, tráiganme el libro de David. No de David, de David, este hombre, este siervo, ¿no? ¿Cómo no, David? Aquí está. ¿No eres tú este? Ay, no, se parece a mí. ¿Se parece a ti? No, de veras, yo no era.
Y me pone ahí el video. Ah, no, no, quítalo. Quítalo, por favor, Señor. A todos nos va a exponer. No hay nada, hermanos, de veras. Debemos de caminar conscientes de que eso va a suceder. Y no nos va a gustar para nada ser expuestos. Pensemos cada cosa que hacemos, cada cosa que decimos. Lo comentábamos en Varones, ¿verdad? El viernes decíamos que hasta por cada palabra ociosa que salga de nuestra boca, nos va a pedir cuentas. Ay, ¿a poco? Sí. Ay, es que me pegué y dije una maldición, una grosería. Pues de esa palabra ociosa que para ti es así como, ay, no, de esa misma, ¿no? Es que me hizo enojar el vecino y le dije una grosería. De esa palabra te va a pedir cuentas el Señor. Todo. O sea, no hay una sola cosa que Él no la sepa. Y lo repiten los profetas esto en tanto en los salmos, en todos los profetas mayores, menores, en proverbios. Tú lo puedes leer. Que el Señor va a juzgar conforme a las obras a las personas. Apocalipsis, este es uno, pero lo repite varias veces. Si lees el Apocalipsis, lo dice una y otra vez, según sus obras. Entonces yo te diría, las obras no importan como muchos dicen. No, ya fui salvado, ¿no? Ya, yo ya. Me porto como... No, no se trata de que te portes como quieras, porque entonces quiere decir que realmente no es que la salvación se pierda, es que no era salvo. Alguien que no puede ver fruto, que sigue siendo igual y sigue comportando igual, creyó que era salvo, creyó haber recibido la gracia, pero que llegues y diga, el Señor, no, perdón, abre, no, pues todas, ve todas tus obras, está, pero, ¿no? ¿Le seguimos? No, pues, abre el libro de la vida, ahí sí estoy. No, pues por eso te estoy juzgando, porque tu nombre no está. ¿Cómo? Pero si yo me convertí en el 80, en el 80 y tantos tengo la fecha aquí. Tú, tú dices, pero tu vida no lo mostró, o sea, no era, te hubieras dado cuenta. ¿Se dan cuenta? Así va a ser. Por eso dice, muchos me dirán en ese día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, pero milagros predicamos, en tu nombre expulsamos demonios. Decir, yo no los conocí. ¿Ah? Alejados de mí, hacedores de maldad. Yo no los conozco. Pero si ahí estaba en la iglesia, si ahí estaba siempre y hacía, ahí nada más, ¿no? Pero y salías y quién eras, ¿qué hacías? Entonces, las obras no salvan, vuelvo a repetir para que no se vaya a confundir, ¿verdad? Que digan, no, David dice que por obras te salvas. No, por obras no nos salvamos, pero las obras son muy importantes y dan testimonio de nuestra salvación, son evidencias si somos salvos o no somos salvos, ¿verdad? Si hemos vuelto a nacer o no hemos vuelto a nacer. Si lo hicimos por emoción, a lo mejor un día, porque como lo vimos, hay predicadores muy emotivos y te pueden poner música y para que te sientas ese día, no, sí, Señor, yo sí quiero. Y fue nada más la emoción, pero no hubo un nuevo nacimiento. Y es por eso que el Señor, después de hacer públicas las obras de estos hombres delante del pueblo y de sus discípulos, también les muestra, ¿verdad?, que Él ve todas las obras y va a poner en evidencia delante del pueblo a los escribas. Y ahora, fíjense, va para mostrarles mejor esa posición de los escribas, ¿no? Evidenciarlos más, va a utilizar a una mujer. Va a utilizar a una mujer inmediatamente, una mujer que no andaba con ropas elegantes, que nadie le invitaba a estar en las largas horas en su casa, ni la saludaba en las plazas, ni le apartaban los primeros lugares en las cenas, en las sinagogas, ¿no? Ni le invitaban a las cenas. Era una viuda pobre, que para nada tenía los privilegios de estos escribas. Los va a llevar de inmediato, ¿sí? Va a llamarles la atención, a voltear a ver
a quien nadie le ponía atención, a quien nadie veía. A esa viuda muy pobre, dice el Señor. No, no dije, yo dije viuda pobre, no, Él dice viuda muy pobre, fíjate. Acompáñame a Lucas del 21, del 1 al 4. Nos pasamos ya al capítulo 21, iniciamos, dice 1 al 4, dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Aquí está una historia muy conocida, ¿verdad? Por muchos hemos ya leído La viuda pobre. Nos dice que esta mujer que dio 2 blancas, ¿no? Era la moneda de menor denominación, la más chiquita, así como cuando nos caen los, ¿qué será ahorita? Las de 5 centavos, que ya casi no hay, ¿no? O son de 10, ¿no? Sí, todavía había de 5, ¿verdad? Creo que ya las desaparecieron, pero bueno, hagan de cuenta que ahorita trajeras 2 de 5 así, pero es lo único que tienes, ¿no? Y a lo mejor eso era para tu camión, para regresarte o para comprarte una torta. Digo, hoy ya no alcanza con eso, ¿verdad? Pongámosle que son 2 de 10, de 20 pesos. Y dices, hijo, y se la das al Señor. Así esta mujer, porque dice que era lo que tenía para su sustento, ¿no? O sea, con eso iba a comer quizá, no sabemos qué iba a hacer, y lo dio. Pero ojo, aquí el Señor no está juzgando a los ricos, ¿se dan cuenta? Por dar de lo que les sobra, o sea, no está diciendo, mira esos ricos, ¿no? Nomás dan lo que les sobra, no. Lo que está exaltando es a la viuda, ¿verdad? Porque los ricos al final estaban siendo obedientes, ¿no? Estaban haciendo lo que el Señor, estaban ofrendando. De que les sobrara, bueno, pues era gran bendición que tenían, ¿verdad? Y pues ellos sin problema podían agarrar a lo mejor unos denarios, ¿no? Ahí están. Pero la viuda solo tenía 2 blancas y así las pudo entregar. Él estaba haciendo esa gran diferencia contra los ricos que ofrendaban para que vieran la proporción, ¿verdad? En proporción ella no tenía nada y dio, y ellos tienen mucho y dan. ¿Quién dio más? Ella, ¿sí? Ella dio todo lo que tenía para su sustento, sin importar que comería al rato o mañana o qué le iba a necesitar, ¿no? ¿Qué iba a necesitar después? Dijo, aquí está, Señor, para ti. Y fue lo que Jesús resaltó delante de sus discípulos, porque dice que después de decir eso, volteó y vio, dijo, ahí están los ricos. Y llamó la atención hacia allá, ¿verdad? Miren cómo ofrendan. Y miren a la viuda muy pobre, cómo está ofrendando. Y precisamente el Señor lo hace en ese momento, justo después, ¿se dan cuenta? De acusar a los escribas para poner como las dos situaciones, ¿verdad? La que les expone, miren cómo son ellos y miren a esta mujer que da mucho más, que entrega mucho más. Lo hace para que viéramos cómo el Señor, lo que yo les decía, observa todas las acciones, ¿verdad? Tanto las malas que hacían ellos, pero también observa las buenas. ¿Ya vieron? Tuvo el ojo así como para agarrar y distinguir a una mujer que ni se notaba, porque imagínense cómo iban los ricos. Se notaba seguramente así acercándose al cofre, ¿verdad? Al arca, con vestidos púrpuras largos, y hasta, yo creo que hasta sonaba, ¿no? La bolsa que metían. Y pues ellos los veían todos. Y a la viuda, chiquita, ¿no? Así yo creo, me la imagino, ¿no? No sé si chiquita o no, pero humilde, echando sus 2 moneditas que apenas yo creo que sonaron. Y el Señor sí se dio cuenta, ¿lo ven? Él sí vio las buenas obras también. Pone esas 2 escenas juntas para que nos demos cuenta que no hace, como decimos, ¿no? No hace acepción de personas, ¿eh? Pero para nada.
a todos ve, a todos juzga por igual y a todos ama también, por igual. Sin embargo, no sus obras, lo que les decía hace rato. El Señor nos ama, pero no ama nuestras malas obras. ¿Se da cuenta? De todas. No por ser religiosos, ¿verdad? O conocedores de las escrituras, recompensó a los escribas. No, sino por sus obras los estaba juzgando, ¿verdad? Ellos no podían decir, Señor, ¿cómo te atreves a, como le dijeron la primera vez, cuando dices esto también nos haces afrenta a nosotros, ¿verdad? Cuando le estaba hablando a los fariseos. Y dice, pues a ustedes también, ¿no? Escribas, también tengo lo suyo. Así el Señor, ¿eh? El Señor, no porque fueran religiosos, no por sus ropas largas y su conocimiento, los iba a dejar pasar, sino por sus malas obras. Y no por ser muy pobre y dar solo 2 blancas, la recompensa de esta mujer fue menor. ¿Se dan cuenta? Por el contrario, el Señor la exaltó, la expuso delante del pueblo, ¿no? Para acusarlos por sus obras. Y a la mujer la exaltó por encima de los ricos por la obra que salió de su corazón. Amados hermanos, termino reflexionando sobre estos pasajes, fíjense en lo siguiente. La actitud que vemos en los escribas y en la viuda pobre nos debe de llevar a reflexionar. ¿A quién damos la gloria? ¿Estamos viviendo para dar la gloria en todo a Dios? ¿O seguimos buscando darnos la gloria a nosotros mismos? Porque vemos que los escribas con su labor, que era realmente importante, como lo decíamos, creían que le estaban dando la gloria a Dios, ¿no? No, yo soy escriba, yo me dedico a darle la gloria a Dios todos los días de mi vida. ¿Y era cierto? No, para nada. Su actitud mostró realmente que estaban centrados en ellos, ¿verdad? Que era ego. Su vida vivía para darse a ellos mismos ego, ¿no? Que querían que los vieran, ¿no? Exaltarse. Y la viuda, que podría haber pensado que sus 2 blancas no podían contribuir a mucho, ¿no? O sea, ella pudo haber dicho, pues ¿para qué doy 2 blancas si ellos dan denarios, ¿no? Con eso el templo se está llenando de oro como era en ese entonces, ¿verdad? Y de piedras preciosas y mis blancas servirán. ¿Para qué? Pues no, no. Como hoy, ¿no? Los 5 centavos que les decía, a veces se los das al, me cuenta mi esposa un día que juntó lo que traía y se los dio al del pecero y el pecero, no me dé esto. Y se los aventó. O sea, ya nadie quiere esas moneditas, estorban, ¿no? La viuda pudo haber pensado, pues estorba, ¿no? O sea, eso ya es cambiecito. ¿Para qué le ofrezco esto al Señor? Y aún así, fíjense, a pesar de que igual y se iba a quedar sin comer, lo puso al Señor, ¿verdad? Tuvo una mejor actitud que la de los escribas. Eso poco que tenía lo dio sin importar, quedarse sin nada, sin escatimar. Lo dio porque sabía que era importante entregar a Dios todo lo que tenía. Lo hizo para darle la gloria a Dios, no a ella. Se desprendió de su gloria, ¿no? De su bienestar, pero dijo, yo le doy la gloria al Señor. Recordemos que esa actitud solo puede venir de alguien que verdaderamente ha vuelto a nacer. Alguien que ha dejado de ser un hombre o mujer natural y ha pasado ya por la regeneración que hace solamente el Señor. Esa acción que vimos de la viuda solamente pudo haber sido generada por Dios, porque de nosotros no sale. El tener esa fe que tuvo esta viuda, ¿sí? Vino de Dios. Es lo que nos lleva a todos a poder hacer esas buenas obras que no vienen del hombre, ¿eh? No vienen naturalmente de nosotros, no está ese deseo, sino que el Señor
es quien prepara esas buenas obras de antemano, dice, para que anduviésemos nosotros en ellas. Lo dice en Efesios 2:10. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creadores en Cristo Jesús para buenas, ¿qué dice? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿son obras de la viuda? No, son obras que preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Sí? Jesús ya tenía preparado ese momento, lo hemos dicho, ¿no? Él tiene todo predestinado, ¿sí? Y va ordenando las cosas, preordenando, porque no fue que tuviera un ojo como de lince o de águila, ¿no? Para detectarla, sino que él sabía perfectamente que en ese momento la iba a encontrar, porque esas buenas obras habían sido preparadas por el Señor. Entonces, amados, la gloria en esto, el Señor le exaltó, sí, pero la gloria no es para la viuda, ¿eh? La gloria en nuestras buenas acciones no es para nosotros. Esas buenas obras que podemos ver, que a veces llevamos a cabo, no son de nosotros. Yo les decía a los varones, demos gloria a Dios de que nos estamos juntando el viernes, porque podría ser que el Señor no haya puesto en nosotros esas buenas obras, ¿eh? Y que ni nos hayamos conectado. Si nos conectamos, ¿verdad? Les decía, es gracias al Señor que puso el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. No es que, yo soy tan bueno que yo no me pierdo ninguna de los discipulados, yo no fallo, yo estoy todos los domingos. No, es gracias al Señor. La gloria es para Él. ¿Sí? Esas obras no son de nosotros, son evidencia de la obra del Señor en nosotros. Pero si esas buenas obras, amado, no se dan, ojo, si no ves esas buenas obras y de continuo tienes el deseo de, no, ¿para qué? No, yo no puedo, pues cuidado. Si de continuo nos resistimos y no las hacemos, o cuando las hacemos solo es porque me sobra el tiempo, hoy sí tengo chance, ¿no? Hoy sí, porque hoy no tengo nada que hacer. Hoy ya me aburrí de ver hoy la tele, me voy a conectar a ver qué dice el pastor, ¿no? Lo estamos dando de lo que nos sobra. Ya vimos cómo lo considera el Señor, ¿verdad? Si lo haces solo cuando te sobra tiempo, si solo vas al Señor si te da chance el trabajo, ¿no? Si hoy me da chance mi trabajo, si hoy no tengo mucho trabajo, entonces sí, híjole. Si te da chance tu vida, tus negocios, tus tardes de pelis, entonces quizá, ¿qué crees? El problema puede ser mayor. Reflexiónalo. Si solo le das al Señor de lo que te sobra cuando te sobra y cuando puedes y cuando tienes tiempo, ahí tienes que revisar verdaderamente, yo te diría algo muy importante, que quizás sea tu salvación, ¿no? Si de continuo así está tu vida, de continuo no puedes, de continuo no se me da, de continuo no me puedo conectar, de continuo no vengo, de continuo. Pues entonces, ten cuidado, porque entonces el Espíritu no está obrando, no te puso las buenas obras para que anduvieses en ellas, se las puso a tus hermanos, ¿no? Se las puso a los otros de la iglesia, pero a ti no. Ahí es donde debemos de reflexionar. Quizá puedas estar pensando como los escribas, ¿no? Estoy cerca de Dios. No, lo que dice el pastor, no. Y en verdad podamos estar tan perdidos como ellos, ¿verdad? Hermanos, cuando hacemos buenas obras, repito, la gloria es para nuestro Señor, que nos eligió, que nos rescató, que nos adoptó y que nos está santificando para Él, ¿verdad? Para que veamos un día al Señor. Él es quien hace posible que podamos llevar a cabo las obras con las que Él se glorifica en nuestras vidas. Esas buenas obras que le damos sin medida como la viuda son evidencia de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Son evidencia de salvación.
Roguemos al Señor que ponga en nosotros cada vez más ese deseo de glorificarle con cada decisión y con cada obra que llevemos a cabo en nuestra vida. ¿Se dan cuenta? ¿A quién hay que rogarle? A Él, porque Él es el que lo pone, porque de una manera natural no sale de nosotros. Roguémosle a Él. Dios los bendiga y los guarde.